Saludos, apreciados estudiantes de evangelización y publicaciones. Dios les bendiga. En esta oportunidad queremos compartir esta clase que tiene que ver con los principios inherentes en la actividad del colportaje evangélico, que es muy importante para el desarrollo integral del ministro. Por eso vamos a ver algunos aspectos y después vamos a introducirnos en una próxima clase en lo que tendría que ver sobre las características de este importante ministerio. Pero antes de comenzar, queremos pedirles que allí donde están podamos unirnos en oración para iniciar esta clase. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y misericordia. Queremos pedirte que puedas darnos el entendimiento necesario para poder comprender y recibir las impresiones de lo que representa este ministerio que ha sido preparado, destinado, ideado en ti. Así que todos los que estén atentos a esta clase, Señor, permite que puedan recibir las impresiones que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ya hemos compartido pantalla. Vamos entonces a iniciar con esta imagen que vemos nosotros al fondo. Y es que vemos 4 ángeles que están circundando el globo y uno de ellos ha iluminado completamente la tierra, es resaltante con respecto a los 3. Y esto tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje del tiempo presente. Es el mensaje que nos dice a nosotros cuál es la obra que el Señor está realizando actualmente en el santuario celestial y cuál es la obra que nosotros debemos realizar en consonancia con lo que el Señor Jesucristo está realizando. Pero vemos 4 ángeles y vamos a ver qué relación tiene esto con el ministerio de publicaciones. Sabemos nosotros que al ir a las Escrituras encontramos en Apocalipsis 18:1 otro ángel aparte de aquellos que se encuentran en Apocalipsis 14. Y dice la palabra de Dios: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este capítulo está en relación directa con el capítulo 14 y nos está mencionando que después del mensaje progresivo de los 3 ángeles, hay otro ángel que alumbra con el poder de su mensaje y circunda toda la tierra. Nosotros entendemos que este mensaje tiene que ver con la obra del derramamiento del Espíritu Santo. Pero la pregunta es cómo relacionamos esto con el tema del colportaje evangélico y el mensaje de las publicaciones. Empezamos hablando sobre el asunto de las publicaciones como un tema de revelación. Para eso vamos a ver lo que dice la hermana White en una de sus experiencias. Entendemos nosotros que ella fue elegida por Dios para llevar un mensaje continuo en el tiempo en el que el Señor formaba este movimiento que después de 1844 comenzó a dar el último mensaje que entendemos nosotros, ya lo hemos mencionado, el mensaje de los 3 ángeles. Y en 1848, la hermana White recibe una visión en la que se le insta a que pueda ayudar a su esposo a que escribiera una especie de folletos, escritos que al principio serán pocos, pero que después se van a convertir como hojas de otoño que van a regarse por toda la tierra. Vemos después que el día 4 de enero de 1875, la hermana Elena G. de White relató lo que se le había presentado también en otra visión anterior. Y en esta visión el Señor le había presentado la descripción panorámica de la obra de gran alcance que la iglesia estaba llamando a realizar. Ella vio exactamente cómo las publicaciones debían trabajar y serían con éxito y que sería un trabajo que alcanzaría a todas las naciones y una obra bien organizada, como vemos allí, desarrollándose en la mayoría de los países del mundo. Hoy nosotros podemos ver que eso se cumplió. El trabajo de las publicaciones circundó
toda la humanidad. Ahora bien, ese trabajo fue una obra de luz que ilumina al mundo. En ese sentido, vemos que también la hermana White menciona, el mundo debe recibir la luz de la verdad por el ministerio evangelizador de la palabra efectuado por nuestros libros y periódicos. Por lo tanto, esa obra de iluminar, que la vemos nosotros reflejada también en Apocalipsis 18, tiene una relación con la propagación de los libros, los periódicos, los folletos, los documentos que la iglesia adventista debe promover. Y vemos nosotros en otro de sus testimonios lo siguiente: de nuestros libros y periódicos han de emanar brillantes rayos de luz que han de iluminar al mundo con respecto a la verdad presente. Así que esa obra del tercer ángel, esa obra del cuarto ángel, que es de iluminación, vemos nosotros que el Señor le reveló a la sierva de Dios, a la hermana White, que parte de ese trabajo se realizaría a través de la propagación de periódicos, de libros, de documentos que la iglesia publicara para el resto del mundo. Esa relación del cuarto ángel, ¿cómo se da exactamente? Bueno, sabemos nosotros lo que menciona también la sierva del Señor. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Lo que llamamos nosotros la lluvia tardía, que es la que madura el fruto para la cosecha final, que es la obra final del Espíritu Santo que preparará los corazones para entrar en contacto directo con Dios. Esa obra es la que nos está hablando en Apocalipsis 18. El poder del Espíritu Santo que tocará a la humanidad para ese último pregón, ese último llamado. Por eso ella menciona directamente, y aquí es donde está la relación. Miren lo que dice, es también en gran medida por medio de nuestras imprentas, como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. Entonces, el sistema de publicaciones que tiene la iglesia adventista del séptimo día no es un emprendimiento, no es una empresa netamente humana, sino que es producto de la estrategia del Señor para la evangelización del mundo entero. Por lo tanto, las publicaciones y el colportaje evangélico están dentro del plan de Dios para alcanzar a la humanidad. Las imprentas, las casas publicadoras que existen son parte de lo que Dios colocó en el corazón de este movimiento del tiempo del fin. Es por eso que todos los que de alguna manera estamos involucrados en el servicio, en el trabajo de la literatura, las publicaciones, la impresión, las casas editoras de la iglesia adventista, debemos comprender que esto forma parte de la voluntad de Dios en su estrategia de proclamación del tiempo del fin. Eso debe darnos a nosotros un mayor compromiso y también tiene que producir en nosotros un espíritu de temor y solemnidad ante esta solemne tarea. Entonces, si estamos claros sobre eso, podemos entonces comprender que estamos haciendo la obra de Dios. Así que necesitamos tener eso claro para apoyar este trabajo, para respetar este trabajo, para orar por este trabajo. Vuelvo a mencionarlo, existe una relación entre el mensaje potente del cuarto ángel, que es el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el trabajo de las publicaciones.
Y la sierva del Señor dice en otras citas, que cuando el poder del Espíritu Santo se derrame para hacer este último llamado, muchos de los libros que fueron diseminados por el colportaje, mucha de nuestra literatura que fue diseminada de diferentes formas, las personas en esa crisis final, al ir a sus anaqueles y sus bibliotecas, allí donde dejaron esos libros que no fueron su prioridad, pero por la misericordia de Dios, muchos serán, cientos de miles de personas, serán movidas por el poder del Espíritu Santo en medio de esta circunstancia de crisis, van a ir a esos libros, encontrarán en ellos la verdad, serán tocados por el poder de Dios y esas personas alcanzarán la verdad. A eso es lo que se refiere la sierva del Señor cuando, como hojas de otoño que deben ser repartidas por toda la tierra, y así como las hojas en el otoño cubren todo el piso, de esa misma manera debemos cubrir nosotros, toda la humanidad, con la literatura, porque está dentro de la estrategia del Señor. De hecho, cuando nosotros vemos la historia del desarrollo de la iglesia adventista en diferentes partes del planeta, en muchos lugares, en gran parte de ellos, el evangelio llegó fue por el colportaje evangélico, porque fue la estrategia que no falla y que no debe fallar. Pudiéramos decir nosotros en este momento, que estamos en el tiempo de la tecnología, que ha pasado esa estrategia a un lado y no es así. El Señor utilizará las publicaciones en su tiempo, en su momento, en su medida, para lograr este propósito, y tenemos que nosotros promover, luchar, hacer lo necesario para ayudar en este sentido. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver esta obra de las publicaciones dentro de la preparación y de la educación cristiana adventista? ¿Qué relación tiene esto, en especial con los estudiantes ministeriales? Bueno, la sierva del Señor dice también en el colportor evangélico: he recibido luz especial con respecto a la obra del colportaje, y la impresión y la preocupación que recibí no me abandonan. Esta obra es un medio de educación, es una excelente escuela para aquellos que se están calificando para entrar en el ministerio. Fíjense ustedes que a pesar del avance entonces de la tecnología, el colportaje forma parte de la estrategia educativa para el ministerio de todos aquellos que quieren ser pastores, de todos aquellos que quieren entrar en la obra. Entonces, es parte fundamental. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza que va más allá del salón, que va más allá de la educación virtual, que va más allá de la experiencia cognitiva que usted recibe a través de los principios que lee los libros y las clases que usted está absorbiendo. Pero hay una experiencia educativa excepcional, práctica, que solamente se recibe en el campo de trabajo y que potencia a la máxima expresión lo que es el aprendizaje dentro del ministerio, y es el colportaje. Así que no solamente forma parte de un medio para alcanzar al mundo a través de como vimos ya, de la obra del cuarto ángel, sino que el Señor en su excelencia, su inteligencia, su sabiduría ilimitada, ha dejado el colportaje como una experiencia donde aquel que entra al colportar, de acuerdo a sus necesidades, sus falencias, dentro de su mentalidad, su experiencia, el Señor le educará, le desarrollará a través del trabajo de colportaje. Esto es una estrategia excepcional, excepcional. Y todos aquellos que ya hayan participado del colportaje, al meditar en cada campaña se darán cuenta de cómo han crecido. Hay un desarrollo increíble en esto. Por eso es un asunto de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué elementos están dentro del aprendizaje cuando hablamos nosotros de la experiencia del colportaje evangélico,
del estudiante ministerial. Bueno, vemos lo que dice aquí la sierva del Señor. Aprenderán a orar mientras trabajan. Serán educados en la paciencia, la bondad, la afabilidad y el espíritu servicial. Practicarán la verdadera cortesía cristiana, recordando que Cristo, su compañero, no puede aprobar las palabras duras ni los sentimientos adustos. Sus palabras serán purificadas. Fíjense si nosotros enlistamos cada uno de estos principios que han sido revelados directamente por Dios a través de su sierva, la hermana White. Nos damos cuenta todo lo que se aprende. Y es que una vez que usted entra en el terreno del colportaje, usted está obligado a orar. Porque su éxito depende de esa conexión con Dios. Y recuerdo mis campañas en las que el Señor me permitió poder trabajar en el colportaje, siendo yo tremendamente tímido y sentado en una plaza por allá en los llanos, pidiéndole al Señor que me diera la fuerza para poder tocar las puertas. Y recuerdo que en mi primer día de colportor, no teniendo un compañero, salí con todos mis elementos bien vestidos y me senté en la plaza. Me senté en la plaza desde las 8 de la mañana hasta las 11:30, porque no hallaba fuerza para poder tocar la primera puerta. No había una persona que estuviera a mi lado. Y después de llegar derrotado ese primer día y orar al Señor y sentirme miserable, al día siguiente fui y me senté en la misma plaza. Y en esa plaza que me senté, comencé nuevamente la batalla de orar: Señor, ayúdame, Señor. Y en el nombre del Señor, orando al Señor, en medio de todo ese desaliento, me levanté y toqué la primera puerta del primer negocio. Nada funcionó. Fui al segundo, también fue una negativa, pero me di cuenta después que cada vez que hacía una presentación y que antes de hacerlo oraba, iba agarrando más fuerza, más fuerza. Ya como a la quinta presentación tuve mi primera venta. Y fue una sensación tan extraordinaria que me dio fuerzas para trabajar todo el día. Y hoy, cuando medito en esa primera campaña de colportaje, cuando yo terminé esa campaña, ya yo estaba haciendo ventas masivas, ya yo había entrado en todos los organismos oficiales del gobierno, ya yo había tenido una experiencia donde me sentía fuerte y con la autoridad, y todo eso lo logré. Aprendí a hablarle a la gente, aprendí a escucharle, aprendí a meterme, entré en todas las escuelas. Así que el aprendizaje del colportaje te ayuda en todo, porque usted va a trabajar con gente, usted va a tener que entrar a hablar con personas que están cerradas, que están deprimidas, que están llenas de problemas, y usted va a ser la persona que Dios va a utilizar para su crecimiento. Cuántas lágrimas de gozo después uno experimenta cuando ve que no solamente logras el éxito en las ventas, sino que te conviertes en una fuente de bendición para personas que te ven como un ser peculiar, porque nunca habían visto un joven que hablara de la palabra de Dios, que pudiera aconsejar, que pudiera orar por ellos. Por eso es que este ministerio es el ministerio de aprendizaje por excelencia. Lo que se aprende en el colportaje evangélico, en el terreno, supera con creces incluso lo que se aprende en el salón. Todo lo que nosotros enseñamos a través del salón, a través de la educación virtual, bueno, es importante y usted debe tomarlo en cuenta. Pero cuando llegues al trabajo persona a persona, a través del colportaje, tu crecimiento y tu educación será directa por el Espíritu Santo a través de cada experiencia. Así que hay un aprendizaje. Esto fue diseñado por Dios y debemos creer en eso sin importar la crisis que estemos viviendo en este momento. Hay personas que
tienen la creencia de que porque estamos en una crisis y que estamos en una etapa de virtualidad, el colportaje evangélico ya no tiene su valor. Pero ha sido profetizado, así como hasta ahora la mayoría de los países donde la iglesia bendita entró fue por el colportaje. Ese mismo mensaje que dijo eso, que se cumplió en 1848, también dice que este ministerio durará hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, como es un asunto de fe en esencia, no podemos desechar, no podemos desechar. De hecho, aprovecho para decir lo siguiente a cada uno de ustedes. En esta circunstancia de crisis en la que nos encontramos actualmente, no solamente por la pandemia, que es una circunstancia universal, sino por la situación en la que estamos en nuestro país, podemos llegar a pensar de que, bueno, el colportaje no tiene cabida, pero quiero decirles que en el nombre de Cristo Jesús sí la tiene. Yo les invito a que ustedes oren, porque el Señor va a crear sus estrategias más allá de las que nosotros pensamos. Y los medios ya fueron revelados. El colportaje estará hasta el tiempo del fin. Y si usted no ha participado de esto, tienes que hacerlo. No tendrás mayor crecimiento en tu experiencia de fe a menos que participes en esta experiencia del colportaje. Porque ¿qué tipo de educación es esta? Bueno, la sierva del Señor dice, la mejor educación que los jóvenes pueden obtener la lograrán entrando en el campo del colportaje y trabajando de casa en casa. En esta labor hallarán la oportunidad de hablar las palabras de vida y así sembrarán las simientes de la verdad. ¿Cuántos colportores no han llegado al hogar de una persona que estaba determinada a acabar con su vida en ese preciso día? ¿Cuántas personas dan testimonio que el Señor envió ángeles y los ángeles eran colportores? Estuve en Aruba hablando con una hermana de la iglesia que estaba contratada como laico a tiempo completo. Y ella me contó que en una tragedia de su vida, donde su esposo murió, donde su hijo fue arrebatado por una familia, los familiares de su esposo en un país extranjero, y que le dieron la espalda y la dejaron en la ruina, y ni siquiera pudo estar en el funeral de su esposo porque los familiares, que eran gente pudiente, hicieron con todo su poder lo necesario para execrarla y para aislarla tanto de su esposo como de su hijo. Esta persona, en medio de la miseria total, sin tener nada de dinero, trabajando como una esclava en los hoteles, estando un día en medio de esa desesperación tan grande, se iba a lanzar pues de uno de los pisos del edificio. Y estando allí en ese momento crítico, bueno, ella cuenta precisamente que dos hombres llegaron con pantó, con corbata, y eran colportores. Les hablaron de Cristo Jesús y su vida fue salvada en el mismo momento. Ella entiende, ella comprende de que Dios envió a estas personas. ¿Y cómo dudarlo? ¿Cómo dudarlo? Entonces, alguien que ha experimentado esto y que ha sido utilizado por Dios puede entender claramente de que este ministerio es un ministerio tan importante como el del pastorado. Y usted debe experimentarlo. Por lo tanto, queremos dejar esto como impresión
lo que es la importancia del Ministerio de Publicaciones en este tiempo. Es un medio de educación excepcional, forma parte de el trabajo del cuarto ángel que iluminará la tierra con toda su gloria por el derramamiento del Espíritu Santo. Y tú, si estás preparándote para ser ministro, es porque el Señor te va a pasar por esta escuela, sin importar lo que diga la gente. Aún hermanos que piensen de que este ministerio ha acabado, es la voluntad de Dios de que este ministerio dure hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, usted debe experimentarlo, aquí en Venezuela o en cualquier parte, pero forma parte de la obra de Dios de educación para usted y para todos los que quieren ser ministros del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Dejamos esta clase hasta acá y después pasamos a la siguiente en la próxima oportunidad, donde estaremos hablando sobre la estructura organizativa del Ministerio de Publicaciones en el colportaje evangélico. Dios les bendiga.